Hay un experimento que ha dado mucho que pensar en los últimos años, y es el famoso experimento de la doble ranura. Veamos de qué se trata. Para explicárselos, les voy a presentar al Dr. Quantum, de quien tomaremos las ideas principales acerca de esto, ya que él hace una comparación entre el mundo macrofísico y el mundo atómico de la materia. Primero nos presenta una máquina que lanza materia, como por ejemplo un disparador de metras o canicas. Se coloca también una placa que tiene una sola ranura por donde pasan estas metras. Las metras que logran pasar llegan a una pared con pega formando un patrón como el que se ve aquí. Si colocamos una segunda ranura, se esperaría en la pared del fondo un patrón como este. Ahora el Dr. Quantum nos pide que probemos estas ranuras con ondas. En este caso provocamos unas ondas, las cuales alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de atrás donde tienen mayor intensidad justo al frente de la ranura. Esta franja es similar al patrón de las metras disparadas que pasan por una sola ranura como lo vimos anteriormente. Pero cuando colocamos una doble ranura y provocamos la onda, el comportamiento es diferente. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de la otra, se eliminan entre ellas, obteniendo en la pared un patrón de interferencia, muy distinto a cuando lanzamos las metras por la doble ranura. Este fenómeno de interferencia no es nuevo. Thomas Young lo documentó por primera vez en 1801 con ondas de luz, de donde se desprenden las propiedades ondulatorias de la misma. Esto se pone más interesante cuando nos vamos, por supuesto, al mundo atómico. El Dr. Quantum nos pide que nos imaginemos la misma máquina, pero ahora disparando pedacitos mínimos de esas metras, como por ejemplo electrones. Sería como lanzar metras muy pequeñas. Se formaría entonces una sola franja si pasan por una sola ranura. Ahora, si colocamos dos ranuras, tendrían que dibujarse dos franjas, pero es aquí donde viene el gran misterio. Si estamos lanzando electrones que son pedacitos de materia, ¿por qué se forma un patrón como si estuviéramos provocando una onda? Bueno, los físicos dijeron, debe ser que estos electrones están chocando los unos con los otros y por lo tanto están interfiriendo los unos con los otros, así que, ¿por qué no los lanzamos de uno en uno? Después que pasó una hora, se formó el mismo patrón de interferencia, como si fueran ondas. Pero esto dejó desconcertados a los científicos. Sin embargo, era obvio lo que estaba pasando. Cada electrón salía como partícula. Cuando llegaba cerca de la doble ranura se convertía en onda de posibilidades. Pasaba por ambas ranuras, luego interfería consigo mismo y pasaba como partícula a la parte de atrás en la pared. Y la explicación matemática sería que hay cuatro posibilidades, las cuales son: el electrón pasa al mismo tiempo por ambas ranuras, no pasa por ninguna, pasa por una o pasa por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. La única manera de saber qué estaba pasando era observando, ya sea a través de un dispositivo o encendiendo la luz. De nuevo lanzaron los electrones uno a uno, y lo que sucedió fue que cada electrón volvió a comportarse como una canica, es decir, pasaba por una ranura o pasaba por la otra, dibujando nuevamente un patrón de dos franjas, y no un patrón de interferencia. Los físicos concluyeron que al observar directamente al electrón es como si éste tomara conciencia de que lo están observando y por lo tanto dejaba de ser una posibilidad, tomando así una posición determinada en el plano físico. ¿Qué tiene entonces que ver la observación en todo esto? Pues que el observar le quitó la propiedad de onda a la materia. En mi humilde opinión, una interpretación que se puede dar de todo esto es la siguiente: si nosotros somos materia y una mínima parte de nosotros es lanzada por esas ranuras y no estuviésemos atentos observando, esa mínima parte de nosotros se comportaría como onda. Quiere decir entonces que nuestra conciencia es clave para que en determinado momento seamos onda o seamos partícula. Así que mientras no veamos nuestra decisión sobre algo, estamos ante un infinito mundo de posibilidades. A veces tales decisiones son microdecisiones con poca conciencia en nuestra vida cotidiana. Mientras no decides, entonces estás como un ente material y vibracional en múltiples lugares. Por eso el Dr. Quantum nos llama superhéroes. Es decir, que podemos estar en muchos lugares.
Esto en física cuántica se llama superposición. La pregunta que les dejo es si tú eres ese observador o es Dios, lo cual abre un gran debate entre si nosotros creamos nuestro propio destino o ya el destino está escrito por un gran observador o un prestidigitador mayor que con sus hilos mueve las decisiones de nosotros, las marionetas de este circo llamado vida.